Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es el hermano Jorge. Es un gozo poder estar con ustedes compartiendo este mensaje. Gracias por la oportunidad que Dios nos da de encontrarnos otra vez más. Ah, Espero en Dios que todos se encuentren bien y que puedan estar disfrutando estos días tan especiales que aquí celebramos Día de Gracia. Gracias a Dios. Ah, Ahora para comenzar quisiera que me acompañen leyendo la Escritura en el Salmo 105 y voy a leer unas breves porciones y después buscaremos a Dios en oración. Escuchemos la palabra. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegre es el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Amado Padre Celestial, en el sagrado nombre de Cristo, hemos venido una vez más a reconocer su soberanía absoluta sobre todas las cosas. Toda la creación, cielos y tierra, están delante de usted, sostenidos con su poder. Hoy día hemos venido para bendecir su nombre, adorarlo en nuestros corazones, buscar, Señor, su rostro y darle las gracias y la adoración que a usted solamente le corresponde. Gracias, amado Dios, por el amor que ha depositado en nosotros. Bendiga a su pueblo, Señor, fortalézcalo con su poder, su espíritu, Señor, y ayúdenos a entender su bendita palabra. Señor, permite que nuestros corazones estén humildes a la voz suya. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy día hablaremos acerca de la salvación y la seguridad de la salvación. La semana pasada hablábamos acerca de los juicios de Dios, el juicio de Dios que viene y la ira de Dios que viene para todos aquellos que no quisieron reconocer a Cristo Jesús. Y hoy día vamos a tratar acerca de la salvación, la solución que Dios ha dado a los hombres. Y en verdad, más que nunca, ya que estamos en tiempos tan inciertos, en todas partes del mundo, en muchos países y continentes, ciudades y comunidades pequeñas, tanto urbanas como rurales, vemos comenzando algo que está sucediendo. Y es hora de considerar más que nunca a Dios, porque hay el deseo de buscar de Dios en medio de estas circunstancias de la vida. ¿Cómo encontrar a Dios? ¿Cómo encontrar a Dios? Ha sido la pregunta de muchos, de llegar a buscarlo a Él. En una escuela, un estudiante decía que había escuchado de Cristo, del valor de la importancia de la religión y también de la salvación personal, pero nadie le había explicado cómo encontrar a Cristo Jesús. Millones de personas hoy en día les dan ciertos valores a las cosas de esta tierra, pero no le dan importancia a las cosas que corresponden a las bases bíblicas, las bases más importantes de la fe cristiana, lo que Dios ha querido.
hay millones también de personas que no lo hacen porque ignoran el camino de la salvación, no conocen, a tal grado que pudiéramos decir que en los lugares más lejanos donde hay muchas tribus de gente que no conoce, así parecido, muchos hay hoy en día que no saben lo que significa el camino de la salvación. La Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento de esta gran verdad. Esta salvación que estamos hablando tiene que ver con el plan que Él tuvo, que Él preparó un plan para redimir, para liberar, para salvar a la humanidad. Y era tan claro, tan sencillo, que cualquier persona pudiera ser salva. Pero era importante entender y comprender qué es lo que es la salvación y cómo obtenerla. No solamente es llegar a conocer acerca de Cristo o acerca de la cruz o de la salvación. Eso es una cosa. La otra cosa es apropiarse de esa salvación, que se convierta en algo suyo, algo personal, algo que usted obtiene para su vida. En el mundo de los negocios, en los hogares donde están las madres y los padres, en las escuelas donde están los estudiantes, todos ellos tienen un conocimiento con respecto intelectualmente, una comprensión intelectual acerca de la fe cristiana, pero nunca dejan que Cristo entre en sus vidas. Es preciso, imprescindible, que uno tenga aquella necesidad de que Cristo llegue a entrar en sus vidas. ¿Cómo encontrar a Jesús? ¿Cómo estar seguro de la salvación que Él ha preparado? Primero que todo, vamos a decir que lo necesario, lo más inmediato, es que el hombre reconozca su necesidad de esa salvación. Hablábamos la semana pasada de juicios y de su ira y del rechazo de los hombres. Y sabemos que uno no podrá estar delante de Dios para disfrutar de las bendiciones de Dios si uno no ha llegado a creer, si uno no ha llegado a recibir esa salvación. Aunque hay muchos que van a tener que estar frente en la presencia de Dios, pero para juicio. Muchos creen que con sus propias fuerzas pueden encontrar esa salvación, pueden resolver los asuntos de su vida. Y sabemos que es una multitud de gente. La Biblia nos dice, y se puede observar en ella, que el Señor Jesucristo, en todo el tiempo que estuvo aquí, no estuvo imponiendo a las personas a que ellos se mantuvieran buscándole a Él, sino que Él continuó compartiendo el mensaje y había una multitud de gente que era autosuficiente, confiaban en sí mismas, pero Él no les impuso el hecho de que tenían que ser salvos, solamente les compartía. Pero Él sí dio tiempo, el Señor Jesús, para aquellos que clamaban. Hubo un hombre que estaba ciego y el Señor Jesús hizo tiempo para apartarse y escuchar la voz de aquel hombre Bartimeo. Y lo vemos aquí que era ciego y lo encontramos que él dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Vemos otro caso en el Nuevo Testamento acerca de la samaritana, donde ella
estuvo hablando con el Señor Jesús y vemos las palabras que ella dijo, muy profundas. Le dijo ella al Señor Jesús: dame de esas aguas vivas de la que tú hablas, para que yo no tenga más sed y no venga a este lugar más. Ella con claridad le dijo esto: dame de esas aguas, porque tenía necesidad de aquello. También vemos a Pedro, que estaba en el mar y estaba hundiéndose. Y en eso, en el momento que él dijo: Señor, sálvame, en ese momento Cristo Jesús se mostró a él y lo ayudó. No hay un instante en que Cristo rehusara ayudar a alguien que viera que él podría responder a sus necesidades más profundas. No hay nadie. Todos aquellos que han invocado el nombre de Dios han encontrado respuesta. Pero Él no forzó a nadie. Cualquiera que rehusara su presencia y su poder, Él no forzó a nadie. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 13 nos dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Estas palabras nos muestran que algo que Dios quiso es que los hombres buscaran de Él, a Dios, que lo buscaran de todo corazón. Dios está interesado en responder a todos aquellos que le buscan de todo corazón. Así es que es necesario tener esa necesidad de buscarle a Él. Luego, nosotros tenemos sus promesas que vienen de Dios. Pero es necesario reconocer su pecaminosidad de cada uno, reconocer nuestra pecaminosidad y la necesidad espiritual para que Cristo responda. La Biblia dice que Él no quiso, que Él no vino no vino a llamar a los justos, sino vino a llamar a los pecadores para que se arrepientan o se vuelvan de sus malos caminos. Así es que antes de que llegues a ser salvo, necesitas darte cuenta que estás perdido. Primera cosa. Luego, antes de que seas perdonado, necesitas darte cuenta que has pecado. Antes de convertirte, tienes que darte cuenta de estar convencido que estás yendo por un camino equivocado. Muchas promesas divinas dependen en la condición humana. Muchas. En Juan capítulo 1:12 nos dice de esta manera. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Quiero que escuchemos esta palabra, porque ha sido un punto de entrada al conocimiento de Cristo y ser parte de Él. Dice una vez más: pero a todos, y incluye todos, los que le recibieron, les dio el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. Solamente los que creen en su nombre. Igualmente podemos ver otros pasajes que están en 1 de Juan 1:7, y dice así, de esta manera: que si andamos en la luz como Él está en la luz,
tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, de todos los pecados. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos las promesas siempre que estén bajo las condiciones de Cristo Jesús. Primero tenemos que recibir a Cristo antes de ser hechos hijos de Dios. Y debemos confesar nuestros pecados antes que podamos ser perdonados. Romanos 3:23 nos dice estas palabras muy conocidas, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y quiero hacer una remarca. Todos, cuando todos pecaron. Posiblemente usted nunca ha sentido que es un pecador, porque usted nunca ha cometido algo grotesco o un acto inmoral. En ese caso, reciba por fe lo que Dios dice en su palabra. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así dice su palabra. No alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, usted está corto. Usted no puede llegar a encontrar aquello, lo que Él requiere. Lo que Dios requiere, usted no lo puede alcanzar. Estoy seguro que usted piensa que usted no es perfecto, ¿verdad? Pero por fe, acepte el hecho de que usted es un pecador. Es un hecho. Así lo dice la palabra de Dios y así va a ser, porque Dios lo dijo. En Isaías 6:5 nos dice otro pasaje, porque como está viendo el libro del profeta, aquí Isaías 6:5 nos dice la palabra, este gran profeta, nos dice así, escuchemos lo que él dice, ay de mí, él dice, porque perdido estoy, pues hoy soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Han visto al Rey. Cuando uno mira a Dios, no hay otra cosa más que sentir la condición en que se encuentra. El profeta, el gran profeta, él en palabras emotivas dice, estoy perdido, porque se veía su condición. En el libro de Job, este justo de Dios, que sufrió mucho, en el capítulo 42, verso 6, encontramos las palabras que él dice, al final de sus días, terminando lo que Dios había hecho con su vida, dijo él creía que conocía de Dios, pero pudo descubrir que había otra dimensión en que él no había entrado y Dios le había revelado algo maravilloso. Pero él dijo eso, así dice Job 42:6, dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Él pudo ver manifestada las maravillas, la revelación de Dios. El mismo apóstol Pedro estuvo dispuesto a ser crucificado de cabeza por su Salvador. Y él tuvo en sus labios estas palabras, yo soy un hombre pecador. Pueden ver, todos estos hombres de Dios llegaron a reconocer su condición. Nosotros debiéramos ir al doctor, ¿verdad? Todos cuando estamos enfermitos queremos ir al doctor. Y todos hemos pecado delante de Dios y debemos reconocer nuestros pecados y estar dispuestos a confesarlo. Cuando usted tiene una necesidad, va al doctor. Cuando reconocemos una enfermedad moral o espiritual,
tenemos que ir al gran doctor de doctores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el único calificado para tratar los problemas más complejos del corazón humano. Las Naciones Unidas sabían que los problemas básicos del mundo era un problema espiritual, era un problema moral. Y era un paso para dar, para lograr la paz en el mundo, el problema moral y espiritual. El error de las Naciones Unidas fue el hecho que pasaron por alto algo muy importante que muchos han pasado por alto. Muchos tratan los síntomas, pero no tratan la causa del problema. La causa del problema es el pecado. Este es el mismo error que muchos están cometiendo en sus propias vidas. Usted puede llegar a pensar que los problemas que tuvo fue resultado de un matrimonio desafortunado, malas condiciones del trabajo, deshabilidades físicas o tensiones emocionales, pero no, el problema sigue siendo el mismo. El problema básico, tu problema básico radica y está dentro de tu alma. En tu propia alma está el problema. Has ofendido a Dios con tu pecado y encuentras que no tienes fuerza para vivir la clase de vida que Él quiere que vivas. Pero cuando reconoces esta necesidad y estás dispuesto a volver a Dios, ya has dado el primer paso de la salvación. Ese paso de redención. Redención quiere decir liberación. Aquellos que están atados. Redención quiere decir que se paga el precio de algo que uno debe. Redención quiere decir salvación. Pero qué difícil poder apreciar esto, porque es difícil entenderlo. Estos misterios tan grandes, pero básicamente Dios quiso que nosotros pudiéramos una mirada en la cruz, para que pudiéramos ver a Cristo Jesús muriendo, sangrando por nosotros, todos ahí parados, pasmados, sorprendidos, extrañados, sin entender nuestros sentimientos, sin poder saber ese amor tan grande que tenía. Y es difícil que los intelectuales y también con muchas teorías, ninguna que satisfacen simplemente, pero ahí se encontraba Jesús en ese lugar, pagando la deuda que era mía y la tuya, a Dios, porque es un Dios justo. Pero no se puede entender, y quiero llevarlos a 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 nos dice algo muy revelador, y es bueno que consideremos, porque a veces, ¿cómo puedo yo apreciar? Dice en 1 Corintios 2:14, dice así: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. En otras palabras, es una tontera. No la pueden entender. Y no la pueden entender porque se disciernen espiritualmente. Porque se pueden entender espiritualmente. El hombre natural, los hombres, por eso no pueden encontrar. Y esto es una revelación de Dios. Cristo estaba pagando en aquella cruz. Es un milagro, una revelación del cielo. Vemos el caso de cuando lo vemos a Pedro en Mateo 16. Mateo 16 nos dice: en Mateo dice, Pedro respondió y le dijo estas palabras. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el enviado, el Hijo del Dios viviente.
tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos aquí que Jesús, el Hijo del Dios viviente, murió por mí, por ti, pecador. Murió por mí. Esa es la seguridad de la salvación. Vemos en el libro de Gálatas que nos dice también estas palabras. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo he sido crucificado y Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta enseñanza habla de que ahora vemos aquí, como dice, he sido crucificado. Ya no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Hay un precio muy grande, un costo. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él no animó mucho y no se entusiasmó mucho con aquellos que tenían algo emocional en sus vidas, sino que Él tenía mucho interés porque había muchas multitudes que lo seguían. Pero Él fue tan claro que les dijo a ellos en enseñanza, porque para seguir a Dios y a Cristo, uno tenía que llegar a escuchar las palabras de Él, que dijo: venid a mí, venid, el que quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un costo, entonces, llegar para el camino de Dios. No es una cosa barata, no es una cosa simple, no es una cosa superficial, porque Dios nos dijo en su palabra, y Jesús lo habló, dijo: mire, qué tan fuerte es el Evangelio, que dijo: amar a vuestros enemigos. ¿Usted cree quién puede hacer esto? ¿Quién puede realizar esto? Solamente Dios. Y aquel que tiene a Cristo tiene el poder de Dios. ¿Qué hombre eres? No se trata que uno sea un gran hombre, como hay muchos que son hombrones y muy fuertes. Mientras el hombre no tenga a Cristo, es medio hombre. Para llegar a ser un hombre como Cristo, tiene que ser como Él. Tiene que seguirlo a Él. Mientras tanto, serás un hombre incompleto. Hay un costo en el cual tendrás que seguirlo a Él, pase lo que pase. Y la Biblia nos habla de que los hombres, cuando vienen a Cristo, encuentran que Dios les promete victoria. Son más que vencedores, porque es mayor aquel que está en ellos que el que está en el mundo. Y sabemos que el que está en el mundo está controlando y está esclavizando a todos, los está arruinando. Pero la única manera de ser liberado y pagar ese precio es a través de la sangre del Cordero de Cristo, que quita los pecados del mundo. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay tres cosas. No se trata solamente de entender intelectualmente, ver las cosas de Dios. No solamente se trata de llegar a estar emocionados con las cosas de Dios. Se trata sobre todo, y lo más importante, de decirle al Señor Jesús: heme aquí, yo te entrego mi voluntad. Hágase como tú digas. Intelectualmente se puede conocer, emocionalmente lo puedes sentir, pero hasta que llegues a entregar tu vida a Cristo, entonces vas a poder ser un cristiano y le diga: yo quiero hacer tu voluntad. A todos los que lo recibieron, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en el sagrado nombre de Jesucristo,
en esta hora te suplicamos que nos ayudes a recibir lo que tú ya nos has dado en tu palabra, que podamos creer, Señor, a la palabra tuya, Señor, y confiar completamente en ti, que tú eres nuestra salvación y en ti está el poder y en ti podemos vivir una vida nueva, transformada. Gracias por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Felicidades en este día.